con Bruno de José. Ok, vamos. Doctor Gallardo, compañeros todos, muy buenas tardes. El día de hoy, el grupo número 1, les hemos preparado una revisión sobre todas las patologías, o la gran mayoría de las más importantes, de la vía biliar. Este es el equipo de trabajo conformado a los doctorados, doctorales, Jimena Quise, quienes hablan Bruno Acuña. Este es el contenido que vamos a tratar el día de hoy. Hemos dividido esta exposición de acuerdo a las patologías más frecuentes. Vamos a hablar sobre colestitis aguda, coledocolitiasis, colangitis y las conclusiones, y presentaremos toda nuestra bibliografía, ¿no? Entonces, para introducir el tema, quiero invitar a Jimena que pueda dar una pequeña introducción sobre anatomía de las vías biliares antes de hablar de las enfermedades. Bien, buenas tardes, compañeros, doctor. Primero, pues, para entender estas patologías tenemos que tener bien claro, ¿no?, la anatomía de la vía biliar y cómo está conformada. Entonces, ya. Estas vías se dividen en vías intrahepáticas y extrahepáticas. Las intrahepáticas van a ser, pues, el conducto hepático derecho y el izquierdo, y van a conformar el conducto hepático común. Y bueno, esas van a ser las intrahepáticas. El conducto que va de la vesícula biliar va a ser el conducto cístico, y al juntarse con el conducto hepático común van a formar el conducto colédoco, que va a desembocar en la papila mayor de la primera porción del duodeno, ¿no? Y junto a este, pues, va también a desembocar el conducto de Wilson o pancreático principal. Bueno, es muy importante la anatomía en estos casos, en estas patologías, porque de acuerdo a eso, a la ubicación, ¿no?, de los litos, van a ver ciertas características de las patologías. Bien, repasado las vías biliares, ahora vamos a hablar de la primera patología que hemos escogido, es la colecistitis aguda. Esta se define como la inflamación de la vesícula biliar por dos principales causas, ¿no? Se define como alitiásica y litiásica. Para empezar, sobre colecistitis aguda, primero la distribución epidemiológica. En el Perú, he revisado una guía de salud 2018 para guía de práctica clínica para el manejo y diagnóstico de colelitiasis, colecistitis y coledocolitiasis. Según esta información, en el Perú, un estudio en el hospital de Reoriati, pues se encontró una incidencia de colelitiasis y colecistitis alrededor del 10%, pero el estudio señala también que esto va a variar un poco de acuerdo a la distribución geográfica. Se estima que alrededor del 14% de la población es portadora asintomática de esta enfermedad, siendo más frecuente en mujeres. Se ha descrito una mayor prevalencia de colelitiasis en mujeres de 30 a 59 años de edad, personas obesas y mujeres multíparas. Son algunos de los factores de riesgo relacionados. Pero se dice que no hay estudios que indiquen factores de riesgo para colelitiasis. Entonces, de acuerdo a la etiología, ya había mencionado, la etiología, la más frecuente, el 90% de veces vamos a encontrar una colecistitis causada por una litiasis biliar, es decir, la formación de cálculos de los cuales uno de ellos o muchos de ellos van a obstruir la vía biliar, lo que va a causar al final una inflamación de la propia vesícula. Esa es la principal causa en 90% de casos. De acuerdo a la progresión de la enfermedad, hay otros dos factores, ¿no? Podemos encontrar una obstrucción parcial y de corta duración que puede repetir, o una obstrucción del conducto cístico que va a ser completa y de larga duración. Esta va a evolucionar de una peor forma. Se asocia a irritación de la mucosa, activando la respuesta inflamatoria aguda, y vamos a encontrar los factores, por ejemplo, el PCR, el VAD, los factores de inflamación laboratoriales, pues, altos en una fase aguda. Entonces, también vamos a encontrar una disminución del flujo vascular de la pared, secundaria a la propia distensión. La glándula, al obstruirse, pues, va a aumentar la presión de lo que es el contenido biliar. Entonces, va a haber una distensión propia de la glándula. Vamos a ver una clínica particular de esta enfermedad, que es muy clásica. Pasando a la segunda causa, más frecuente,
de colecistitis aguda, pues es el origen alithiásico. Esta va a estar relacionada con el estado de shock o en los pacientes críticos y va a estar muy relacionada con lo que es las infecciones. La infección de la bilis probablemente tiene un papel secundario en esta enfermedad. Solo el 50% de pacientes la van a presentar. Entonces, en esta enfermedad, la origen alithiásica, el 10% vamos a encontrar microorganismos comúnmente, que son la Escherichia coli, la Klebsiella, el Enterococcus, el Enterobacter, etc. Entonces, todos estos de aquí se van a estar relacionados con formas graves de la enfermedad. Ahora pasemos a hablar de la fisiopatología que les había adelantado un poco. ¿Cómo es que se da la colecistitis aguda? Esta es la vesícula biliar. Entonces, se dice que en un escenario donde la persona ha comido recientemente una comida alta en grasas, por ejemplo, es donde llega al duodeno y se va a secretar la colecistoquinina. Esta va a estimular la liberación de bilis desde la vesícula biliar para la digestión de las grasas. Entonces, lo que pasa es que encontramos litiasis asintomática, muy frecuente en las personas. Entonces, al estimularse la vesícula que tiene litos, cálculos, pues esta al exprimirse puede que uno de estos cálculos se atore en uno de los conductos. Hay muchas presentaciones. Se puede ocluir el conducto cístico o también el colédono. En esta imagen, pues vemos que se ha ocluido el conducto cístico, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Que no va a poder salir el contenido de la vesícula hacia el intestino y este se va a acumular. Lo que va a pasar es que va a haber una inflamación más aumento de presión en la vesícula. Esta se va a distender. Entonces, característicamente en la clínica, ¿qué podemos ver? Un dolor en el cuadrante superior derecho, acompañado de signos vagos, la náusea, los vómitos, y vamos a encontrar el signo de muerte positivo. Y ya les voy a hablar más adelante cómo se encuentra. ¿Qué es probable que pase aquí? Pues con el pasar del tiempo podemos ver que puede haber un crecimiento bacteriano. Ya les había mencionado algunos agentes que son comúnmente encontrados. Están la Escherichia coli, los Enterococcus, los bacteroides y los Clostridium. Entonces, lo primero que pasa, entonces recapitulando, aquí está un pequeño resumen, una contracción intensa y distensión vesicular. Lo primero que pasa, luego un edema de la pared y retención vesicular. Ahora, si queremos hablar un poco más específicos de cómo se da esta inflamación, pues el edema de la pared y de la retención vesicular va a provocar la liberación de fosfolipasa. Esta va a convertir la lectina en isolectina, es dañina para la pared y al final se van a liberar todos los papeles de inflamación. Es así como se va a dar este cuadro, ¿no? Bien, ahora tiene dos formas de evolucionar, ¿no? En este caso, pues la primera opción es que el cálculo se retire, ¿no? Siga avanzando. Puede ser porque el cálculo no sea muy grande, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si el cálculo deja de ocurrir el flujo? Pues vamos a encontrar la resolución de la colecistitis aguda, ¿no? Sin embargo, ¿qué pasaría en el caso 2? Donde el cálculo persiste a través del tiempo. Pues yo lo he categorizado como INR peritonitis. Voy a encontrar la I es de isquemia, la N de necrosis, la R de rotura de la pared vesicular, y se puede complicar, ¿no? Con una peritonitis, una septicemia y un choque séptico, ¿no? Es así como puede evolucionar esta enfermedad. Entonces, es muy importante encontrarla a tiempo para que no siga evolucionando, ¿no? A una rotura de la pared. Entonces, ¿qué pasaría si hay una rotura, ¿no? De la vesícula? Pues todo ese contenido que probablemente esté infectado, pues va a pasar a la sangre y al conducto, al espacio abdominal, ¿no? Entonces vamos a encontrar bacterias en sangre. ¿Qué pasa también? Es que la propia inflamación de la vesícula va a ocluir los vasos sanguíneos que irrigan la vesícula. Entonces es por eso que se dice que hay una isquemia, por oclusión de estas arterias. Esta es otra forma de presentación de colecistitis aguda, donde el cálculo se sitúa aquí en el conducto cutáneo. Lo que vamos a ver es que la bilis, que proveniente del hígado, pues se va a acumular, ¿no? Se va a acumular de forma retrógrada. Lo que va a pasar es que por aumento de presión vamos a encontrar una filtración de contenido biliar en la sangre. Clásicamente esto se ve en el laboratorio con bilirrubina conjugada alta.
clínicamente se puede ver como ictericia. Este es un cuadro comparativo, ¿no?, entre las dos etiologías de la colestitis aguda. ¿Cuándo es litésica y cuándo es alitiásica? Aquí es litésica cuando se genera impactación para el mulito, ¿no? Es la forma más frecuente, como les había mencionado. Sin embargo, la alitiásica solo aparece en formas críticas, en casos de shock, sepsis, quemaduras graves, pacientes críticos y fallos multiplicáticos. Para hablar un poco más a detalle de la alitiásica, es multifactorial. De acuerdo a este estudio hecho en España en 2015 en la Universidad Finisterrae, pues encontré que han evaluado, han estudiado más a fondo la colestitis aguda litiásica. Dicen que es multifactorial, por una susceptibilidad aumentada de la inflamación con la infección bacteriana. Está muy relacionada con lo que es la infección. Va a ser en el contexto del paciente crítico, y también se habla de una susceptibilidad en los pacientes diabéticos y enfermedad vascular periférica, porque estamos predispuestos a isquemia, ¿no? Ya saben que la diabetes nos genera un contexto de protrombosis. ¿Cuál es el rol de la infección en la colestitis aguda litiásica? Es muy frecuente encontrar bacterias en esta segunda forma. El 75% de los casos en este estudio pues, tienen bacterias gram negativas y el 25% restante gram positivas. Pasemos a hablar de la clínica de esta enfermedad. He utilizado aquí los criterios de Tokio 2018, los últimos, para encontrar los signos clínicos, ¿no? Signos locales de inflamación. Vamos a encontrar signos de Murphy, una masa palpable, dolor, sensibilidad en el cuadrante superior derecho. Y también signos sistémicos, ¿no?, que son laboratoriales, el PCR, leucocitos, cuantificar la temperatura, fiebre, y también hallazgos imagenológicos. Estos criterios de Tokio me dicen cuándo yo puedo sospechar de colestitis aguda. Cuando tengo un criterio A más 1B. Y cuando tengo el diagnóstico definitivo, cuando tengo los tres. Signos locales de inflamación, signos sistémicos de inflamación y hallazgos por imágenes. Esta es la maniobra de muerte. Aquí les he puesto una imagen de los cuadrantes abdominales y vamos a ver que la maniobra de Murphy, ese es el fundamento. Se coloca la punta de ambos pulgares y están puestos bajo el reborde costal, ahí, a la altura de la línea medio clavicular, donde dice punto cístico es donde vamos a aplicar la presión. Entonces se le solicita al paciente que realice una inspiración forzada y este examen va a ser positivo cuando el paciente refiere dolor o la respiración se interrumpe, ¿no? La sensibilidad es del 97% para esta maniobra y la especificidad es del 50% para colestitis. Bien. Ahora vamos a hablar de las pruebas de imagen para diagnosticar esta enfermedad. La primera que debemos tener a la mano va a ser el ultrasonido auricular, porque es lo que se encuentra en un establecimiento de primer nivel, por ejemplo. Los hallazgos que se van a obtener por ultrasonografía o ecografía abdominal, pues se van a ver ahí, ¿no? Esta es una imagen de una colestitis aguda alitiásica. Como pueden ver en la imagen, no hay ningún cálculo, pero la vesícula está inflamada, está aumentada en diámetro, entonces es una colestitis, a pesar de que no haya ningún cálculo. ¿Cómo se fundamenta esta prueba? Pues los cálculos van a originar ecos intensos con sombreado que se desplazan en la cavidad. Esta prueba es buena para encontrar cálculos, pero no es tan buena o se hace difícil de determinar cuando hay muchos cálculos, porque hay una superposición entre ellos. Entonces los ecos pues no permiten ver bien eso. No puedo cuantificar muy bien cuántos cálculos hay. El estudio del NICE también citado por el IETSI de Salud, el Instituto de Evaluación Tecnológica de Salud, dice que pues, la sensibilidad de este examen es del 71% y la especificidad del 88%. Esta es una imagen donde podemos ver un cálculo obviamente en la vesícula, bajo una ecografía. Otra prueba diagnóstica es la colegio-resonancia magnética. Es de las preferidas porque permite evaluar la vía biliar, el ducto pancreático y la vesícula. Me permite hacer una topografía de todo lo que es la vía biliar. ¿Cómo se observan las estructuras? Pues se ven brillantes por el contenido hídrico.
Entonces todo lo que tiene agua se ve brillante en la imagen. ¿Qué les voy a mostrar? Entonces ese líquido permite hacer una topografía, es decir, delinea perfectamente cómo es la anatomía de la vesícula biliar del paciente. Igual, este estudio de salud me dice que tiene una sensibilidad del 89% y una especificidad del 89% también. Aquí está lo que les mencionaba, ¿no? Este se ve muy diferente a cómo es una ecografía, se ve más claro y lo que se ve más blanco son las zonas donde hay más agua. Y aquí podemos diferenciar lo que es los cálculos, ¿no? Esta es una tercera, es un tercer método diagnóstico, también evaluado por el INC, pues es la tomografía axial computarizada. No es muy preferida porque es un método de irradiación. Entonces, igual, también permite ver, es útil principalmente para evaluar complicaciones asociadas a la enfermedad y permite encontrar cálculos calcificados. Lo que no permite es encontrar, o es poco sensible para encontrar cálculos que tienen colesterol y bilirrubina. No se ven muy claramente, ¿no? Pero aquí sí podemos ver esos puntos negros en los cálculos. El estudio de Letzi dice que hay una sensibilidad del 95% y una especificidad del 88%. Entonces, esos son los métodos diagnósticos para la colecistitis aguda. Bueno, yo voy a continuar con las complicaciones de lo que vendría a ser esta patología, ¿no? De la colecistitis aguda. Primero quisiera que nos ordenemos en el tiempo y cómo esta enfermedad va evolucionando de una manera aguda a crónica, comenzando con un cólico vesicular. ¿Qué significa un cólico vesicular? Significa un dolor en el hipocondrio derecho y que da positivo a signo Murphy, ¿no? Como ya mencionaron. Y esto generalmente se da por una agitación en las paredes, porque digamos el paciente tuvo ganas de comer a medianoche, unas altas cantidades de grasa, una salchipapa y pues de la nada esta vesícula se comenzó a retraer fisiológicamente debido a que esta se encarga de expulsar sales biliares y eso produce pues un malestar en el paciente, ¿no? Debido a esa contracción de las paredes vesiculares o sino también porque existe una obstrucción, ¿no? Y es cuando ahí se vuelve una colecistitis. Y ahora vamos a lo que yo me quiero enfocar básicamente serían las complicaciones que en el caso de una persona maltratada o de una persona que no llega a tiempo o por X o Y motivo, pues se va a complicar este cuadro, ¿no? Y vamos a tener cuadros diferentes y de mucho peligro para la vida de los pacientes, ¿no? En el caso de empiema vesicular es una pielpolicicitis, ¿no? En el caso de que sea una infección, vamos a poder encontrar infecciones en las paredes vesiculares. Generalmente hay dos microorganismos gram negativos frecuentes en estas paredes vesiculares, vendría a ser la E. coli y la Klebsiella, y en el caso de este empiema vesicular también vamos a poder encontrar por un shock séptico, en el caso como también ya mencionaron mi compañero, la arteria cística va a estar, pues no va a contar con la irrigación adecuada para este órgano, es decir la vesícula, y esto va a generar una mayor proliferación bacteriana y esto va a generar abscesos, ¿no? Y vamos a encontrar una pared, pues, una pared prácticamente que va a estar contaminada, ¿no? Llena de pus. Otra complicación vendría a ser una perforación vesicular que básicamente se debe a una isquemia y posterior necrosis, ¿no? En la pared vesicular, justamente por la misma causa del shock séptico, ¿no? Debido a que no va a llegar la sangre a este órgano, ¿no? Y se observa con una mayor frecuencia en una colecistitis gangrenosa y en pacientes generalmente diabéticos, ¿no? Ya que se sabe que tienen lesiones o enfermedades microcirculares. Es más frecuente en diabéticos, ¿no? Como dije. Y también vamos a poder encontrar una peritonitis localizada y generalizada, ¿no? Esto es más que todo frecuente cuando se complica aún más la pielpolicicitis, ¿no? Que vendría a ser una infección en la vesícula biliar. Esto va a generar que de alguna manera en este órgano que se está produciendo una infección se extrae hacia toda la pared abdominal y eso va a generar lo que vendría a ser una peritonitis, ¿no? Como coloquialmente se le conoce como plastrón. Y la perforación de la vesícula biliar va a generar que todo este contenido infeccioso, pues, como dije, se extrae por toda la pared abdominal, que va a generar una peritonitis. En el caso de esta otra complicación, vendríamos a hablar sobre un hilo biliar y síndrome de Grisi. Esto realmente, pues, es importante y tiene diferentes clasificaciones, ¿no? ¿Cómo se define más que todo el síndrome de Grisi? El síndrome de Grisi se define más que todo debido a que
hay una obstrucción en el conducto cístico, es decir, un cálculo. Este cálculo pues se agranda, ¿no? Y la definición, como está escrita en el síndrome de bilis, significa una comprensión exterior de la vía biliar principal. ¿Eso qué significa? Que va a obstruir el paso de la bilis por la vía biliar principal y eso va a generar una inflamación en la vesícula. Esta vesícula va a crecer tanto que se va a comunicar con diferentes órganos que están en su cercanía, ¿no? Como ya podemos identificar al duodeno y al colon transversal. Y es justamente esta comunicación lo que va a provocar diferentes fístulas. Una de las fístulas más comunes y la más principal de hecho es la fístula cólico-duodenal. Y la segunda más principal vendría a ser una comunicación que se da entre la vesícula y el colon ascendente, ¿no? Y es justamente lo que va a provocar este síndrome de Brisi. ¿Y qué es lo consecuente de esto? Es que este cálculo que se originó principalmente en la vesícula va a descender hacia el duodeno y va a hacer todo el recorrido de un bolo alimenticio, ¿no? Es decir, va a pasar sobre las 4 porciones del duodeno, ángulo de 3, el 1 ilio, y se va a encontrar en la porción iliocecal, como se puede observar en esta imagen. Y va a generar a este nivel una obstrucción, ¿no? Y es por eso que vamos a poder encontrar otro síntoma que vendría a ser una obstrucción intestinal en este paciente, ¿no? Entonces ya no sería solo una colecistitis aguda, sino acompañada de una obstrucción intestinal, lo que va a definir más que todo al síndrome de Brisi, ¿no? Este en su estadio más letal, ¿no? Ya que si llegamos a ese estadio, es el último estadio del síndrome de Brisi, ¿no? El primer estadio del síndrome de Brisi vendría a ser lo que mencioné anteriormente, por lo que se da primero, ¿no? Que es la obstrucción de la vía biliar principal. Y bueno, lo que dice en la estudio, ¿no? Provocado por el pasaje de varios cálculos, y entonces va a existir como un intercambio, un trueque, ¿no? La vesícula le va a dar su cálculo al duodeno y el duodeno le va a dar aire. Y es por eso que en las placas vamos a poder encontrar que la vesícula está llena de aire, ¿no? Es aerobiliar. Y es por eso que también se le conoce como una triada de Riegler, que es una triada más que todo para ver o para diagnosticar, ¿no? Vamos a encontrar en la placa radiográfica, vamos a encontrar una aerobilia que vendría a ser aire en las vías biliares, los niveles hidroaéreos aumentados que vendría a ser por una obstrucción intestinal, y lo que me olvidé, y la otra vendría a ser la radiopacidad, que vendría a consistir más que todo en el cálculo que está, ¿no? Es decir, vamos a encontrar más que todo por la fosa ilíaca derecha. Vamos a encontrar ahí una radiopacidad que vamos a sobreentender que es el cálculo, ¿no? Que migró de la vesícula hacia la porción iliocecal. Bueno, eso vendría a ser más que todo por el síndrome de Brisi, y como mencioné, este síndrome de Brisi va a transportar el cálculo hacia esta porción, ¿no? Pero también el cálculo puede ser demasiado grande y se puede quedar en la porción duodenal, y esa sintomatología se llama síndrome de Bourgueret. En el caso de una colecistitis aguda enfisematosa, bueno, va a consistir más que todo en una infección polimicrobiana, pero va a estar caracterizada por microorganismos anaeróbicos, y justamente es lo que va a producir como esa alergia, ¿no? Una especie de aire en la vesícula. Es justamente lo que va a provocar este microorganismo, que más común vendremos a encontrar una Clostridium perfringens, en este caso, ¿no? En el caso de una colecistitis aguda enfisematosa. Y el diagnóstico, como mencioné, se realiza por la presencia de aire, ¿no? Que se puede ver en la radiografía directa. Y también vamos a encontrar una hidrocistitis, que vendría a ser más que todo el acúmulo de líquido en las paredes vesiculares, entendiendo que lo normal de las paredes vesiculares es que midan menor de 4 milímetros. Y también vamos a poder encontrar en la imagen de allá, que es la tabla 1, que vendría más que todos los estadios del síndrome de Brisi, ¿no? Que como mencioné, el estadio 1 se vendría a encontrar en la vesícula, es decir, en esta imagen, y esto va a ir incrementando, es decir, se va a hacer más crónico, y como última opción vamos a tener asociado a hilo biliar, ¿no? Que vamos a tener la migración del cálculo a esta función. Y bueno, con el tratamiento vamos a definir más que todo vamos a hablar más que todo sobre la clasificación de Tokyo Gimlin, ¿no? Bueno, mi compañero habló sobre los criterios de Tokio, que es para diagnosticarlo, obviamente. Y una vez que vamos a tener este diagnóstico,
la colicistitis aguda, vamos a clasificar la gravedad de la colicistitis aguda para ver si vamos a operarla o no la vamos a operar. Y es por eso que se va a dividir en grado 1, 2 y 3. En el caso del grado 3, vendría a ser más grave, ¿no? Vamos a tener a un paciente que no solo va a tener una colicistitis aguda, sino es que, en palabras sencillas en castellano, va a estar descompensado. ¿Y qué significa que va a estar descompensado? Es que va a tener va a tener un compromiso orgánico, ¿no?, de diferentes órganos. Esto vamos a poderlos observar por una disfunción cardiovascular en caso de una hipotensión grave, o una disfunción neurológica en caso de la disminución de la conciencia, o disfunción respiratoria, o más de 600, y disfunción renal, hepática y hematológica, ¿no? Esto vendría a ser en el caso de los pacientes graves. En el caso de los pacientes moderados, que no son graves ni son leves, vamos a encontrar más que todo características que son especiales en esos pacientes, pero que no llegan a ser graves, como es en el caso de peritonitis, o en el caso de una enfermedad que dure más de 3 días, o si no también una leucocitosis más de 18.000. En el caso leve vendrían a ser todos los que fueron diagnosticados, ¿no? Es decir, que solo tengan una colicistitis nada más. Entonces es importante clasificar estas 3 porque dependiendo de en qué lugar está este paciente vamos a poder tratarlo correctamente, ¿no? Y es por eso que pues, me gustaría que se lo grabemos en todo. Entonces, comenzando por el grado 1, vamos a poder encontrar que en el grado 1, es decir, que el paciente que solo tiene una colicistitis y no tiene absolutamente nada más, pues lo recomendable es una colecistectomía temprana, ¿no? Más que todo esto se refiere porque hay que tratarlo temprano, y colecistectomía, en término ectomía, hace más que todo referencia en términos coloquiales, sacar la vesícula biliar o extraer más que todo la vesícula biliar, ¿no?, por completo. En el caso del grado 2 o moderada, lo que se recomienda es, como primera elección, vamos a tener que evaluar si nuestro paciente pues, está apto para recibir cirugía o no, y eso es por los términos de ASA. Si tienen una ASA nivel que se define más que todo por los riesgos anestesiológicos, que si tiene de 1, 2 y 3, vamos a poder operarlo, ¿no? Es decir, el paciente va a estar estable para operar y el cirujano pues, no va a correr mayor riesgo, ¿no? Es decir, la cirugía no se va a complicar. Si el paciente cumple esto, pues se hace una colecistectomía, ¿no?, porque el paciente va a resistir más que todo a este procedimiento. Pero si, por ejemplo, en el caso de un paciente que ayer tuvo un infarto, no le podemos hacer ahorita una operación que es quitarle la vesícula, ¿no?, porque va a estar inestable y va a tener criterios anestesiológicos, riesgos anestesiológicos 4 y 5, que eso va a manifestarse que el paciente no va a estar estable. Entonces no se recomienda como primera opción una colecistectomía porque la cirugía se puede complicar. La primera opción para este caso de pacientes es una colecistostomía, que es, el término ostomía se refiere más que todo al drenaje, ¿no? Y es por eso que primero vamos a drenar y luego de drenar vamos a quitar la vesícula. Y en el caso del grado 3 vendría a ser lo mismo, porque este es un paciente que, como mencioné, está muy complicado, primero necesita estabilización. Entonces lo primero vamos a hacer es drenar con una colecistectomía y luego operar, que es una primero drenar, que es una colecistostomía, y luego hacer un procedimiento quirúrgico, que es extraer la vesícula, que es una colecistectomía. Bueno, esto es más que todo los gráficos, por el gráfico que es que lo acabo de explicar, es el que se encuentra de acá, y lo que se encuentra de acá es más que todo por un cólico vesicular, que el cólico vesicular, como mencioné, no es un cuadro grave, es decir, solo es un dolor en hipocondria derecho y con signo de Murphy positivo, pero que no es una inflamación. ¿Por qué no es una inflamación? Porque no presenta fiebre, no presenta leucocitosis y no presenta PCR elevado. Y es por eso que la primera línea de adopción es UNAINS, que es el ketorolaco o el ketoprofeno. Y se le menciona que es una ecografía electiva, ¿no? Es decir, la decisión del paciente si realmente se quiere hacerlo o no. En el caso de una colicistitis, pues ya es un cuadro más grave y que, como mencioné, va a depender de en qué estadio esté, ¿no? Grado 1, grado 2 o grado 3. Diferenciando los términos, que es una colecistectomía de una colecistectomía. Perdón, que es una colecistectomía y que es una colecistectomía. Y bueno, eso sería todo por el tratamiento de la colicistitis aguda, ¿no? Ahora, entrando en la enfermedad de la coledocolitiasis,
estima que hay 20 millones de estadounidenses que tienen enfermedad de la vesícula biliar, es decir, esta enfermedad es frecuente, y de aquellas van a hacer un cálculo vesicular sintomáticos, el 10%, que también tendrá coledocolitiasis, ¿no? Esto es similar a lo que vendríamos encontrando en la colecistitis, debido a que también se va a dar en mujeres de más que todo mayor edad, entre 30 y 40 años aproximadamente, y más que todo personas que tienen un sobrepeso importante, ¿no? O tienen dislipidemias, debido a que no hay que olvidar que la formación de cálculo más frecuente es por colesterol. Y bueno, en general se menciona que es más frecuente en mujeres y mayores y con sobrepeso, ¿no? Con una incidencia de 10.4. Y la bilirrubina total va a ser mayor a 4 miligramos, con una predominancia en la elevación de la bilirrubina directa. En el caso de la etiología vamos a poder encontrar que una coledocolitiasis primaria y una coledocolitiasis secundaria, ¿no? La coledocolitiasis primaria se refiere más que todo que es primaria, es decir, que se origina más que todo en la vía biliar principal, y eso se refiere más que todo a los cálculos que se van a originar en esta vía, y estos cálculos son de color marrón y se produce por el compuesto bilirrubinato de calcio. En el caso de una coledocolitiasis secundaria, se va a generar más que todo por el colesterol, y estas son las más frecuentes, ¿no? Es decir, que vienen de la vesícula, y esto va a obstruir el colédoco y va a originar lo que es esta enfermedad. Y la fisiopatología, más que todo, vamos a poder encontrar que una coledocolitiasis, los trastornos son metabólicos y las alteraciones de la secreción hepática, la infección y la éstasis biliar, ¿no? Es decir, pacientes que, como mencioné, tienen dislipidemias, son más propensos a desarrollar esas queridas, ¿no? Porque son más que todo cálculos de colesterol. Y más que todo en esos procesos metabólicos que se dan en la vesícula, es decir, alteraciones de colesterol, ácidos biliares, ácidos grasos, proteínas, calcio y pH biliar, va a originar esta formación vesicular, ¿no? Que realmente es muy frecuente, porque incluso no es de sorprender que alguno de nosotros tenga unas pequeñas piedritas o barros en la vesícula que no son sintomáticos, ¿no? Es decir, son asintomáticos, ¿no? Porque tal vez no son de tamaño más grande o no se encuentran obstruyendo el conducto cístico, ¿no? Y también vamos a poder encontrar que en este lugar se da una acumulación de pigmentos biliares que puede formar lo que se conoce como un barro biliar, ¿no? Y que tiene una consistencia suave. Entonces, más que todo por esos procesos metabólicos y los pigmentos biliares vamos a poder encontrar esta fisiopatología, ¿no? Es decir, por qué se da esta enfermedad. Bueno, a continuación, mi compañero ahora vamos con el cuadro clínico de la coledocolitiasis. Bien, los pacientes generalmente un mayor porcentaje van a ser asintomáticos, pero los que sí presentan síntomas, o sea, los sintomáticos, van a presentar un dolor tipo cólico, ¿no? Va a ser en la parte alta derecha del abdomen. También van a presentar ictericia, como el señor, que es la coloración de la piel y las mucosas, ¿no? Especialmente las mucosas del ojo. Y la coluria, que sería la orina oscura, ¿no? Ahora vamos con el diagnóstico. El diagnóstico laboratorial se va a basar generalmente en el aumento de las bilirrubinas en sangre, el aumento de las transaminasas, el aumento de la fosfatasa alcalina y el aumento de la milasa. El gol estándar de imagenología hay dos, uno que es invasivo y otro que es no invasivo. El invasivo pues es la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica y la colangioresonancia, pero esta es la no invasiva, no es para el diagnóstico. Y bueno, generalmente se opta, para un diagnóstico se opta por la colangioresonancia, que es el gol estándar óptimo, porque siempre tiene una complicación que sería la pancreatitis, que sería la complicación más frecuente de este procedimiento. Entonces, por eso generalmente para un diagnóstico siempre utilizan la colangioresonancia, ¿no? La colangioresonancia, pues podemos ver, ¿no? Como mencionó mis compañeros anteriormente,
bueno, la vesícula, y también se puede observar el conducto colédoco, si está dilatado, la presencia de cálculos, cuántos cálculos, qué es lo que el gastroenterólogo que va a realizar, ¿no? Luego el tratamiento, el procedimiento para ver cuántos cálculos tiene, ¿no? Para asegurarse. Porque en CEPRE, como es invasivo, pues puede producir una pancreatitis, ¿no? Puede llegar a alterar esto. Bueno, aquí puse la imagen para que vean cómo es una CEPRE, ¿no? Es un endoscopio que entra por la papila hasta por el conducto colédoco para ver, ¿no? Qué es la distancia, la dilatación de la presencia de cálculos, y bueno, es muy invasiva, no es muy recomendable para un diagnóstico. Bueno, esta imagen la saqué de la guía de práctica clínica para el diagnóstico y manejo de colelitiasis, policistitis aguda y coledocolitiasis en el Seguro Social del Perú de Salud. Es de 2022 de la Sociedad Gastroenterológica del Perú. Y bueno, es la escala ASGE útil para valorar el riesgo de coledocolitiasis, pues sí es muy útil, no es recomendado. Se recomienda mucho esta escala para valorar los riesgos de la coledocolitiasis. Y aquí también quería mencionar que en pacientes con riesgo intermedio de coledocolitiasis, según esta escala, se sugiere, como mencionaba, la colangiopancreatografía por resonancia magnética, o sea, la colangioresonancia. Generalmente eso que quisiera rescatar de esa imagen. Y bueno, aquí vienen las complicaciones. Como mencioné, la pancreatitis, este cálculo en el colédoco que puede haber nacido en el colédoco, puede haber migrado al otro lado, pues al obstruir pues, puede provocar, ¿no? Una inflamación del páncreas. Se origina cuando el cálculo obstruye también el conducto del páncreas antes de ser expulsado al duodeno. Entonces, la otra complicación y la más grave y mortal sería la colangitis. Podemos ver que es al verse obstruido este colédoco, va a provocar una inflamación, y esa inflamación también puede provocar un sobrecrecimiento bacteriano. Y al producir eso, pues va a haber una infección, ¿no? De los conductos biliares del hígado por su obstrucción, ya que hay una rápida proliferación de las bacterias en el árbol biliar. Esto va a provocar en el paciente un mal estado general, fiebre. En esta sí va a haber fiebre, escalofríos y picor. Es la forma potencialmente mortal de la sepsis intraabdominal, ¿no? Y es una condición de emergencia, se debe tomar. Y va a requerir, obviamente como es algo ya por sobrecrecimiento bacteriano, pues se va a requerir la administración inmediata de antibióticos de amplio espectro y la descompresión rápida, temprana, ¿no? Del tracto biliar. El tratamiento de la coledocolitiasis, como mencioné, se va a basar en los vectores de coledocolitiasis de la escala de la Asociación, ¿no? De Gastroenterología. Van a haber tres tipos de predictores que van a ser los muy fuertes, los fuertes y los moderados. Los muy fuertes tenemos aquí la litiasis en la vía biliar principal en ecografía abdominal, la colangitis ascendente y la bilirrubina mayor o igual de 4 miligramos por decilitro. Los fuertes entran a tallar en la vía biliar principal dilatada, o sea, solamente hay una dilatación en la ecografía abdominal, cuando se considera ya una vía principal dilatada mayor de 6 milímetros, ¿no? Con vesícula biliar in situ. Y la bilirrubina entre 1,8 a 4. Los moderados, el hepatograma está ya alterado, o sea, las enzimas hepáticas están alteradas, la edad mayor igual de 55 años y que tenga pancreatitis aguda biliar. Y estos se van a caracterizar en una escala de probabilidad de riesgo. Alta, cualquier predictor muy fuerte, más dos predictores o dos predictores fuertes. Cualquier predictor fuerte o dos predictores fuertes. Un intermedio puede ser otros signos. Y baja, pues
Entonces, la sospecha de coledocolitiasis, según esta revista o esta guía, primero se evalúan los criterios de Gaske y se va a clasificar el riesgo bajo, intermedio y alto. El bajo, pues, se va a proceder con una colecistectomía laparoscópica, ¿no? El intermedio se puede ir por una colangioresonancia o ultrasonografía endoscópica. Si el resultado es positivo, pues se le tiene que hacer una CEPRE, ¿no? CEPRE más esfinterectomía más colecistectomía laparoscópica o colecistectomía más exploración de las vías biliares, ¿no? Que sería el riesgo alto. Bien. Ahora vamos con la colangitis aguda. Bien, la colangitis aguda, como había mencionado, es una complicación de la coledocolitiasis. Es por la obstrucción del colédoco, por el cálculo, y esto va a llevar a una inflamación de las vías biliares y esto va a llevar a un sobrecrecimiento bacteriano, ¿no? Que al paciente le va a provocar una alteración como fiebre, van a ver fiebre generalmente. Ya. La epidemiología, pues los factores de riesgos para una colangitis sería la coledocolitiasis, en primer lugar sería en primer lugar. También que el paciente sea fumador crónico, que tenga una edad avanzada, mayor de los 70 años, una colelitiasis, y este cuadro se puede agravar, ¿no? Con un bajo gasto urinario, hipotensión, taquicardia, leucocitosis mayor a 20.000, una trombocitopenia, una alteración de la coagulación, alteración de la función renal, si tiene alguna neoplasia, los abscesos hepáticos, una hiperbilirubinemia y otros. Alrededor de los 50.000 colecistectomías que se realizan en Estados Unidos en los pacientes portadores de colelitiasis asintomática, el riesgo anual de desarrollar un cólico biliar es de 1% de desarrollar una coledocolitiasis y la principal causa de colangitis 0,2% y colangitis biliar entre 0,4 a 1,5%. A continuación, mi compañero va a exponer sobre la etiología. Continuando con la etiología de la colangitis, hay que resaltar que, como ya dijimos, es consecuencia principalmente de la obstrucción biliar y también del crecimiento bacteriano de la bilis. Como dijimos, lo principal es la obstrucción biliar, pero otras causas secundarias que podrían tener esta obstrucción pueden ser neoplasias, ya sea de páncreas, duodeno, vesícula, vía biliar o hepática, ¿no? También puede ser por procesos inflamatorios como tumores benignos, parásitos, fibrosis de papila, y también las secundarias a la realización de una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica o también llamada CEPRE, o a daño en la vía biliar postquirúrgico, ¿no? Cuando se podría hacer una operación acá. Sí. Con respecto a la fisiopatología, principalmente van a intervenir dos factores. Uno es la colonización bacteriana de la bilis y la otra es la obstrucción de la vía biliar que ocasiona un aumento de la presión en el interior del intestino. O sea, colonización y obstrucción. Algo hay que tener en cuenta es que en condiciones normales la vía biliar es estéril, o sea, no tiene muchas bacterias o no tiene bacterias, debido a las propiedades antibacterianas de las sales biliares, a la secreción local de inmunoglobulina A y a la función de barrera que ejerce el esfínter de Oddi, evitando el paso masivo de microorganismos desde el tracto digestivo. Y por eso dijimos que, por ejemplo, que tengamos una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica podría ocasionarnos este cuadro, ¿no? Porque podría dañar el esfínter de Oddi. Ahora la fisiopatología
Primero, va a haber una obstrucción parcial o completa de la vía biliar de distintas etiologías, ¿no? Como puede ser cálculo, o una neoplasia, etc. Después, va a haber una infección de la vía biliar. Como va a haber una obstrucción, esta vía biliar va a estar obstruida y entonces la bilis no va a fluir, entonces se va a congestionar, haciendo que, digamos, estas propiedades de la bilis, que sea estéril, entonces ya no se va a dar, ¿no? Entonces, después, aumentando esto, va a haber una elevación de la presión en los canales biliares. Esto porque también, ¿no?, hubo una obstrucción parcial. Y entonces, al aumentar la presión, también va a aumentar va a ocasionar la translocación bacteriana y también de las citotoxinas al sistema circulatorio y linfático. Entonces, eso va a producir una infección más grande. Entonces, se produce una colangitis de un cuadro infeccioso que antes fue local y ahora va a ser una situación de respuesta sistémica. En cuanto al cuadro clínico, se caracteriza principalmente por 3 signos y síntomas. El primero va a ser la ictericia, la fiebre y el dolor en el hipocondrio derecho. Y estas 3 van a constituir la tríada de Charcot. También vamos a tener otras 2 que van a ser la inestabilidad hemodinámica y la alteración en el nivel de conciencia. Y estas, junto a la tríada de Charcot, nos van a dar la penta de Reynolds, que va a ser de 5, ¿no? La fiebre y el dolor abdominal son las manifestaciones clínicas más frecuentes, apareciendo en el 80%. La ictericia es menos frecuente, esto va a ser del 60 al 70%, y en general estas 3 van a aparecer en el 50%, ¿no?, con la tríada de Charcot. Y la penta de Reynolds es muy rara, que aparezcan todos los signos y síntomas, con un 3.5 a 7.7%. Y los escalofríos en un 65%. Algo importante que cabe destacar es en los pacientes ancianos, ¿no? Porque los pacientes ancianos, al ser pacientes inmunodeprimidos, las manifestaciones clínicas pueden ser mínimas o atípicas. Por ejemplo, cursar con una febrícula, o sea, hacer una fiebre pero más leve. Incluso pueden no hacer fiebre, entonces podemos tener un paciente anciano que no tiene fiebre, pero en realidad sí está pasando por un proceso infeccioso. Y también el deterioro del estado mental de los ancianos también nos podría confundir, ¿no? Porque una infección nos puede dar una alteración del nivel de conciencia, pero los ancianos también tenemos deterioro del estado de conciencia. Y también acá en los ancianos también podemos tener hipotensión de origen no aclarado. Ya, como dije, acá está la tríada de Charcot y la penta de Reynolds. Y en cuanto a hallazgos de laboratorio, destacan los datos de inflamación sistémica, como leucocitosis, elevación de la proteína C reactiva, y por otro lado los datos de colestasis. Y las transaminasas suelen presentar una elevación ligera. Y las técnicas de imagen no invasivas para el diagnóstico son la ecografía, la tomografía computarizada y la resonancia magnética. Para hacer un diagnóstico de la colangitis, nos vamos a apoyar en un examen, no solo en un diagnóstico clínico, sino también en un examen laboratorial y técnicas de imagen. Se basa en un aumento de transaminasas, fosfatasa alcalina, leucocitosis, hiperbilirubinemia, alteración de la vía biliar. Esto dado por las técnicas de imagen. Y el diagnóstico no siempre va a ser simple, sino que nos vamos a ayudar, como ya dije, por los exámenes de laboratorio y las técnicas de imagen.
Por ejemplo, acá tenemos en este cuadro algunos criterios diagnósticos de colangitis aguda y vamos a tener la inflamación sistémica, como acaba de haber fiebre mayor a 38 grados, con escalofríos o no, datos de laboratorio, por ejemplo, leucocitosis, aumento del PCR, la colestasis. ¿Cuándo la colestasis? Cuando vamos a tener pericia, elevación de los niveles de fosfatasa alcalina, MPA, STA, LT. Y las pruebas de imagen vamos a tener la dilatación de la vía biliar y evidencia de la causa de pruebas de imagen, ¿no? Como ya vimos, litiasis, tumor o un esteo. Ya. Ahora, el diagnóstico de sospecha es un ítem A más uno de B o C, y ya el diagnóstico definitivo es uno de cada uno, A, uno B, uno C. Ya. Ahora, las complicaciones pueden variar desde cuadros autolimitados hasta casos severos, sobre todo cuando existe una obstrucción completa de la vía biliar. En muchos casos responden favorablemente al tratamiento médico, pero un porcentaje menor de casos usan un rápido empeoramiento clínico, asepsis grave o afección multiorgánica. Estos casos requieren un drenaje urgente de la vía biliar y por ello es importante realizar de forma nucleosa una estratificación de gravedad. Y para esta estratificación de gravedad tenemos este cuadro, ¿no? Grado 3 severa, grado 2 moderada y grado 1 leve. En grado 3 severa nos vamos a encontrar con disfunción de al menos de un órgano o sistema, ya sea cardiovascular, por hipotensión, respiratorio, por un PAFI menos de 300, neurológico, por una alteración del nivel de conciencia, la renal puede tener oliguria, creatinina, hepático, viene respuesta aumentado, hematológico, puede haber la ketopenia. En el grado